Hola, buenos días a todos. Espero estén muy bien. Vamos, por favor, a la semana 6. Hay un link que se llama Link para hacer infografía. Entren, por favor, a ella y me van a hacer, tienen 10 minutos, así rápidamente, con base en lo que hemos visto y con base en las tareas que realizaron, me van a explicar, ya saben, no llenen de texto, pueden hacer preguntas, pueden subir caricaturas sobre el tema, pueden poner las imágenes y la información necesaria para poder explicar lo que fue el modelo de desarrollo compartido, ¿sí? Pueden hacerlo en parejas o en tríos para que lo hagan más rápido, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿No? Es semana 6, en la actividad síncrona, presencial y no presencial, ahí está el link. Sí, pues ya se están uniendo bien. Mientras se unen, oigan, ¿qué les parecen las últimas noticias? ¿Qué tensión en el sistema político del país? ¿No creen? ¿Alguien ha oído algunas noticias que hablen de los problemas económicos o políticos que hasta ahorita están creciendo en el país y que tengan que ver con lo que hemos estado revisando? Por ejemplo, supieron que Estados Unidos no va a comprar ya por el momento aguacate mexicano, que se detuvieron todas las exportaciones. Son miles de toneladas que se iban a la Unión Americana. ¿Alguien oyó la noticia? Por lo menos en el chat, sí, no, vamos a tratar de mantener ese diálogo, chicos. Bueno, a ver, ¿por qué se dio? Si alguien no escuchó la nota, porque amenazaron a los supervisores estadounidenses que en Michoacán son los que se encargan de ver la calidad del producto para exportar, fueron amenazados. Eso es lo que declara en un comunicado el gobierno estadounidense, y entonces retiró a todos sus funcionarios, bueno, sus supervisores del país por seguridad, ¿no? Entonces, vean, Michoacán sabemos que es una de las plazas del narcotráfico más fuertes y que uno de los problemas que había es el cobro, ¿no? De derecho de piso que hacen a los productores de aguacate, que es una de las industrias de exportación más fuertes del país. Y vean, está detenida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esos miles de toneladas de aguacate? Pues acuérdense, es un producto perecedero y se puede echar a perder. Ahora la pregunta es, ¿será que el aguacate entonces va a estar más barato? ¿Qué opinan? ¿Será que como no se va a producir, no se va a vender, no se va a poder exportar, va a bajar el precio del aguacate en nuestro país? Porque está bien caro, ¿no? Ayer compré un aguacate pequeñito y 15 pesos. No me imagino en cuánto está en el súper, a veces están más caros los precios, ¿no? Pero a ver, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, ¿quién me explica cómo funciona la ley de oferta y demanda? Entre más productos hay, es más barato porque la oferta es muy grande y se abaratan los costos. Parecería que de acuerdo a esta lógica, si hay muchos productos, si hay un exceso de producción de aguacate, tendría que bajar el precio. ¿Ustedes creen que va a bajar? Pensémoslo en el caso de la epidemia. Cuando inició, que se cerraron los mercados de exportación, no se iba a exportar y todos suponían que los precios de los alimentos iban a bajar. ¿Bajaron?
¿Bajaron o subieron los precios de los alimentos? Subieron. ¿Por qué? Y vean, este es un gran problema. Los productores prefieren tirar todos los alimentos a bajarle los precios. Pero también prefirieron, y esto fue un fenómeno que se dio en todo el mundo, como muchos campos quedaron sin ser cosechados. ¿Por qué? Porque iban a pagar más en pagar para recoger las cosechas y transportarlas que porque no se iba a vender, ¿no? Porque estaban cerrados los mercados y entonces dejaron que se echaran a perder todos los productos. Sí, bueno, entonces, bueno, esto habla de este sistema capitalista que pues mientras mucha gente se está muriendo de hambre, ¿no? Hay un exceso de producción alimentaria que pues, se está tirando. Bueno, ahora sí ya los dejo trabajar. Recuerden ponerle en un cuadrito el nombre de quienes presentaron la información y no me tienen que subir nada. Yo de aquí califico y tomo en cuenta la participación de esta actividad.
Tienen 5 minutos más para terminar, chicos.
A ver, bueno, chicos, ya se acabó el tiempo. Vamos a empezar con el que parece el más bueno, completo. Bien, Tamara, ¿sí nos podrías explicar qué es este modelo de desarrollo compartido? Bueno, todos los demás traten de escuchar para no repetir las mismas ideas, ya sea complementar con otras, ¿sí? O haciendo preguntas también, ¿sí? ¿Nada más estuviste, Tamara? Ay, perdón, nadie más. Bueno, a ver, Tamara, ¿qué es este modelo de desarrollo? Bueno, pues a lo que habíamos estado viendo fue la implementación de una política económica, donde hubo pues, yo creo que tuvo sus pros y también sus contras. Y bueno, ahí puse la pregunta de cuáles fueron las causas internas y externas del fracaso del modelo del desarrollo compartido. Y bueno, pues una de las causas fue el Perdón, crecimiento. perdón, entonces, sabes que que dejamos con tu pregunta al final. Me parece muy interesante que lo plantees, pero primero vamos entonces a ver qué fue, ¿no? Para que tú nos hables ya al final cuál fue el fracaso. A ver, alguien que nos quiera explicar y que me diga qué diapositiva para pasar y que me digan qué es el modelo de desarrollo. A ver, pareciera, mira qué lindo, ¿no? Sí, explica muy bien lo que pasó en esta época. Bien, Mari Carmen. ¿Qué es el modelo, Mari Carmen? Sí, Mari Carmen, si no por chat o alguien más que tenga, ¿no? A ver, ¿quién más? A ver, aquí, aquí no tengo de quién es. Si me quieren poner el nombre, por favor. A ver, en esta, nos están hablando, ajá, los objetivos y el que buscaba este modelo, ¿no? Sustituir, como dice al anterior, para poder mejorar las condiciones económicas del país, que pues estaban mal. Aumentar el gasto público, sí, pero ¿cuál fue? Bueno, a ver, el aumentar el gasto público, reducir la deuda externa. ¿Se logró, Tamara? ¿Se pudo reducir la deuda externa en este sexenio? Bueno, con este modelo. Por eso aguas cuando pongan esa No, información. no, Ajá. incrementó la deuda. Sí, de manera alarmante, ¿no? Ahí les platicaba esa anécdota de que pues corrió el secretario de Hacienda cuando le dijo, tiene que parar, ¿no? O sea, tantos préstamos, o sea, por los yacimientos petroleros, eso daba garantías y los países pues nos querían prestar y Echeverría utilizó los créditos, toda la inversión, ¿no? Sí se aumentó el gasto público, pero de manera excesiva. Y piensen, ahí está una diferencia entonces con este gobierno que al contrario, ¿no? No ha fomentado el gasto público. Y eso también en exceso viene siendo un gran problema. ¿Por qué? Bueno, ya vimos que gastar de más, ay, tiene problemas. ¿Por qué el gastar menos y reducir y esta austeridad provoca graves problemas económicos? Piensen, ¿qué pasa si el Estado no invierte lo suficiente en salud, no invierte lo suficiente en educación o en infraestructura? Uno, no hay empleos. Otro, no hay circulación de dinero. Y eso provoca en inflación y, bueno, en general, que algunos sectores se paralicen, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una de las diferencias, porque como les decía, estamos comparando de alguna manera
el que no todas esas comparaciones son válidas, ¿no? Bien. Terminó con la igualdad, la desigualdad social, como aquí lo señala. Tampoco, ¿verdad? Bueno, aumentó la producción de los servicios. Aquí les faltó una idea importante, no sé quién la tenga, para poder definir y entender lo que fue de este modelo de desarrollo compartido. A ver, vamos a ver. Tampoco. Aguas con esto, ¿no? Características, brindar una mejor calidad de vida al pueblo. Suena como muy nacionalista el discurso de esta fuente que estás usando, Mari Carmen, ¿sí? Traten de buscar, o sea, de ser más críticos con las fuentes que ustedes consultan, porque suena así como muy nacionalista y ahorita vamos a ver cuál es el problema de los nacionalismos, precisamente con lo que está sucediendo en el país. A ver. No, pues a ver, aquí está. Que el Estado tuviera una mayor participación en las actividades económicas. O sea, quien iba a manejar el dinero, iba a invertir, era el Estado. Esto es bien importante porque vamos a ver que el siguiente modelo, que es el modelo neoliberal, es totalmente lo contrario, ¿sí? Y eso acarreó problemas con el sector empresarial y fue cuando se crean todas estas instituciones donde empiezan a agruparse los empresarios en el país para criticar lo que está haciendo Luis Echeverría, ¿no? De tener un mayor control y, bueno, un gasto excesivo. Ahora sí, incorporar aún más al sector obrero en todos los niveles del proceso de producción. Sí, y eso, Tamara, ¿sí podrías explicarnos cómo se vio este apoyo y cuáles ahora sí fueron las consecuencias de este apoyo? ¿O alguien más? Acuérdense que se subieron los salarios de manera desproporcionada y causaron inflación. ¿Todo por qué? Por una visión populista. Acá nos tienen una respuesta. Sí, está en la plataforma. Ya. Ok, sí, Yasmín, pero si puedes participar por lo menos en el chat, ¿no? Ya ahorita me avisaste el inconveniente que tienes, pero sí de participar. A ver, aquí el objetivo que tenemos es comprender lo que fue este modelo de desarrollo, qué proponía y cuáles fueron los problemas que presentó, ¿no? ¿Cómo terminamos después de este plan o de este proyecto económico? Y bueno, durante qué sexenio se aplicó, que fueron los más desastrosos que hemos conocido en la historia. Y ahorita vamos a ver los datos. Sí, o sea, lejos de arreglar las cosas, empeoró la situación del país. Entonces, a ver, aquí, perdón, les estaba explicando. Y aquí viene otra idea importante, lo que es el populismo. El populismo tiene diferentes significados. Seguramente ustedes han oído mucho esta palabra porque se habla de que este presidente es populista. A ver, hay un populismo que significa que es cuando un presidente se acerca y escucha las necesidades que tiene la gente y actúa de acuerdo a ello. Presidentes que se han declarado abiertamente populistas, por ejemplo, es el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y también en su tiempo el expresidente de Estados Unidos, Obama, ¿no? No sé si ustedes recordarán que cuando Peña Nieto era presidente, en una cumbre con estos tres países, pues porque son nuestros principales socios comerciales, bueno, del país, Peña Nieto dijo que él no era populista
y los otros dos le contestaron que sí eran populistas y dieron estos argumentos, ¿no? Bueno, entonces, ese es un tipo de populismo. El otro es el que practicó Luis Echeverría. ¿Alguien de lo que leyó puede explicarnos qué es este populismo y del que también se le acusa a este gobierno? ¿Alguien una idea? Quiero que hablen. Si no pueden, por el chat, por favor. Sí, es una política en el que tratan los gobernadores, el presidente sobre todo, de atraerse a las clases populares, pero sobre todo con prácticas y un discurso en el que en un acto paternalista trata de solucionar los problemas, ¿no? En este caso, bueno, muchos de los programas que se han establecido ahora con todo lo del bienestar, vean, es un manejo del nacionalismo, ¿no? Y esas son, o sea, el repartir dinero, vean, esa es otra de las coincidencias que hubo con Echeverría. Aquí en el texto de Enrique Krause, por ejemplo, describe, ¿no? Dice, chequera en mano, literalmente, el presidente viajaba repartiendo dinero, promesas de dinero, e iniciando proyectos de redención campesina que supuestamente se pagarían solos. Un ejemplo entre miles, en la costa de Nayarit, planteó complejos turísticos, industriales, ejidales, escuelas e institutos de capacitación, centros de recreación, parques históricos, todo a cargo de uno de los innumerables fideicomisos creados en el sexenio Bahía de Banderas. Los recursos se obtuvieron con cargo a la deuda externa. Unos se invirtieron de manera improductiva y otros sencillamente se esfumaron por la vía de la corrupción, ¿sí? Entonces, este es uno de los problemas. Ahora sí, a ver, perdón, aquí hay una... bien, Tamara, mira qué interesante pregunta nos hace. Pues este modelo, ¿logró beneficios o solo nos afectó? ¿Ustedes qué piensan con lo que hemos visto? A ver, nadie nos da datos. Bueno, mira aquí, ¿quién escribió esto? Aquí tienes alguno de los logros. Creación de Infonavit y Fonacot. Sí, claro, la creación de unas empresas. A ver, aquí también alguien nos pone varios puntos, Yasmín. A ver, no redujo la tasa de crecimiento de la deuda externa. Aguas con lo que copian. Tienen que ser más críticas, ¿sí, Yasmín? Y eso es lo que estamos aprendiendo en historia. O sea, no copien el texto. Por eso es importante consultar varias fuentes. Estamos viendo que es todo lo contrario, ¿no? A ver, eso es lo que tendrías que criticar, Yasmín. ¿Cómo fue la participación del Estado cuando tuvo en sus manos la mayor parte de las actividades económicas, ¿no? Porque creo, aquí, por ejemplo, lo que acabo de leer de Enrique Krause, habla cómo fue desastroso lo que hizo. O sea, sin saber, realmente a todo le invertían y las empresas, la productividad empezó a bajar, ¿no? Todas las empresas del Estado empezaron a irse a la quiebra. Entonces, ve, esta tampoco fue cierto, ¿no? Incorporar al sector, bueno, se van a la misma fuente, busquen fuentes académicas, chicas, confiables, dar una mejor calidad de vida al pueblo al generar más empleos. ¿Se crearon más empleos? Sí se crearon empleos, pero desafortunadamente fueron empleos que después se perdieron por el problema de contratar a tanta gente en las instituciones, ¿no? Había gente que estaba, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, en Hacienda, en muchas de estas instituciones que no hacían nada, ¿no? Entonces, claro que ese es un costo para el Estado porque las instituciones son muy caras y no productivas, ¿sí?
A ver, aumentar las ganancias del sector obrero. ¿Creen que se logró mediante una distribución equitativa de los dividendos generados por la industria? Por eso les digo, sean críticas con los, con las fuentes, ¿no? El problema es que siguieron las represiones, siguieron las marchas y siguieron los movimientos. Entonces, este texto del que te basaste, Yasmín, lo que nos podría servir es para criticar y ver cuál es la tendencia que tiene cada fuente, ¿no? Y en este caso, podrían ustedes también criticar mis fuentes, decir, bueno, pues es que está criticando todo, ¿no? Pero bueno, no estamos favoreciendo a nadie y se están dando los argumentos y las evidencias, como con los datos que ahorita les voy a presentar de estos, cómo estuvieron los resultados en cuanto a la inflación, el PIB y sobre todo a cuánto subió el dólar, ¿no? Y bueno, creo que ahí están las evidencias de que no es lo que aquí se señala. Sí, Yasmín, pero está bien, presenten eso y vean, ¿no? Hay que ser críticos con las fuentes. Vean aquí en esta información que alguien no nos ha puesto su nombre. Si no me ponen el nombre, chicos, no adivino y no les voy a poner calificación. Se incrementó la deuda externa, sí, precisamente por toda el gasto público, el exceso del gasto público, por toda la inversión que hubo en este estado que se volvió el empresario, ¿no? Y vean, pues quebraron la mayoría de las empresas y entonces el desempleo, claro, como aquí nos lo señala quien escribió esto, pues volvió a subir, ¿no? Y sí, una devaluación del peso y la inflación. Ahorita les voy a dar los datos, aquí no nos los presenta. Entonces, bueno, pero estábamos viendo los logros. A ver, vamos a ver qué nos ponen acá. Bueno, se crea el Infonavit, que pues es algo importante, y Fonacot. Se crearon nuevas universidades y nuevos centros educativos, sí, pero privados, ¿no? Se apoyó aún más al sector industrial privado. No precisamente. Acuérdense que estábamos viendo que hay el sector empresarial está muy molesto con la política del gobierno. ¿Por qué? Porque este gasto y este desorden excesivo está haciendo que los capitales empiecen a ir, ¿no? Entonces, y vean, eso va a ser importante porque va a dar paso al siguiente modelo. ¿Por qué? Porque la crítica es, el Estado no puede ni debe manejar los dineros, ¿no? Sino esto va a estar en el sector empresarial, en la iniciativa privada, que es básicamente uno de los puntos del modelo neoliberal. Bueno, ¿se estimuló la producción de bienes de capital? Sí, pero con resultados desastrosos, no se pudieron manejar. Ahorita les voy a poner un video de esto. A ver. Bueno, ¿alguien más que haya puesto otra? Entonces fueron muy pocos logros, es lo que considero, porque ahorita vamos a ver qué hizo Miguel de la Madrid, López Portillo, que todavía acentuó peor lo que sucedió en el país, y pues estos pequeños logros tal vez se vinieron abajo, ¿no? O sea, no podemos hablar de logros en este sexenio, más que la creación de instituciones. Y bueno, las reformas políticas que se hicieron en materia electoral, porque se siguieron reprimiendo a todo tipo de opositores, ¿no? A quien no apoyara y bueno, siguió este autoritarismo, entonces no dieron margen. Sobre todo que si piensan, todavía el PAN empieza a surgir como un partido de oposición, sobre todo en Chihuahua, es a donde se da la primera gubernatura panista, pero aún sigue siendo muy represivo, ¿no? Incluso la iglesia también empieza a tomar una postura más dura contra el gobierno. Imagínense, hasta la iglesia está en contra de lo que está haciendo el PRI, ¿no? Y entonces el Estado le para y le dice, a ver, en la Constitución se establece que la iglesia no puede intervenir en asuntos políticos. Y lo que la iglesia responde, vean, es una iglesia pues que está tomando papel por la nueva política que tienen desde el Vaticano, es que están cometiéndose muchos delitos
por eso es que están interviniendo, ¿no? Delitos como la corrupción, que está afectando a todos y que, bueno, dice, son tan graves como el asesinar o el aborto, ¿no? Es la postura que tiene el Vaticano y en este caso la Iglesia en el norte del país. Sí, entonces, bueno, no sé, Tamara, o alguien que quiera completar bueno, esto fue lo bueno, ¿no? Las reformas electorales, la reforma electoral, que fue importante, y la creación de algunas instituciones como Infonavit y Fonacot. Y bueno, tal vez, si lo vemos, la creación de estos nuevos organismos de la iniciativa privada, que considero son importantes para hacer contrapeso, ¿no? A una forma de gobierno, nos guste o no. Sí, Tamara. Ahora sí, Tamara, si nos puedes decir, pues, sintetizar por qué, o Marisela, aquí creo que hablas. Aquí ya también nos hablan. ¿Por qué fracasó este modelo? A ver, platíquenme mientras les comparto un video. Quiero que vean. Video. A ver, alguien, por favor, ayúdenme, apóyenme. ¿Por qué fracasó? Y está muy de moda ahorita el tema, porque, bueno, el siguiente presidente recibe el país, pues en quiebra, y resulta que está en quiebra el país y llega un nuevo candidato, José López Portillo, y él le pide perdón al pueblo mexicano, como otros presidentes lo han hecho. Y bueno, vean el video. Ay. Aquí está. En consecuencia, que nacionalizan los bancos privados del país. Bueno, no sé si recuerden que ayer fue tendencia de que el presidente lloró también. Entonces, bueno, pues ahí se desató toda una discusión del por qué está cada quien, qué es lo que están defendiendo, ¿no? A ver, no sé si alguien quiera comentar algo. Mientras, a ver, les paso esto. No, permítanme. O sea, él, cuando llega López Portillo, ¿no? Pues el país está en quiebra y él dice que va a defender el peso como un perro, ¿no? Esas fueron sus palabras. Y bueno, él es curioso porque cuando él sale ya de la presidencia, quedó también tan mal el país económicamente, ahorita vamos a ver, que cuando dicen que cuando llegaba a algún restaurante en la Ciudad de México, la gente empezaba a ladrar, ¿no? O sea, en burla de lo que había hecho. Hay una película mexicana que retrata muy bien lo que pasó, cómo mucha gente rica se vino hacia abajo, ¿no?
ay, ¿cómo es Natalia Beristain la película? Déjenme acordar, pero precisamente retratan eso, ¿no? En una escena, está la familia comiendo y llega López Portillo y la gente le empieza a ladrar, indignada por lo que pasó en el país. Bueno, él, él fue un presidente que, sí se ve mi diapositiva, chicas. Ya se me fueron. No, misa aún no se ve. Ok, gracias, Belén. A ver, hace una reforma política en el 78, ¿no? Vean, este es otro de los logros del modelo, que se da registro oficial al Partido Comunista y a otras organizaciones de izquierda. ¿Se acuerdan que todavía está la Guerra Fría, ¿no? Hay una guerra contra todo lo que es socialismo y comunismo, y creo que todavía lo vemos, ¿no? Porque nos asustan. Estamos en el socialismo, este partido socialista, en fin, pues vamos a ver que no es cierto. Que, bueno, a ver, ustedes ya verán qué tipo de gobierno es este. Entonces, esa es otra de las ventajas, sí, de la pregunta que hacías, Tamara, esta apertura a la diversidad, porque nos puede o no gustar el modelo, pero si nosotros tenemos más apertura a otras ideas, bueno, estas tienen que hacer contrapeso a lo que está pasando. Pero se caracterizó el gobierno de López Portillo porque pues fue una política demagógica. ¿Qué quiere decir? Que a toda la familia estuvo como ocupando algún puesto importante en la función pública. Hasta él mismo decía que su hijo era el orgullo del nepotismo, ¿no? Imagínense, su hijo era el subsecretario de programación y presupuesto, o sea, el que veía los dineros, ¿no? Su esposa, también su hermana, incluso hasta su amante, ¿no? La quería poner en la Secretaría de Educación Pública, solo por el hecho de pues, la relación que tenía con ella, independientemente de que a lo mejor la señora, pues sí tenía no tenía la formación porque, aunque era una persona con doctorado, creo, o sea, preparada, pero pues no tenía la experiencia para ser secretaria, ¿no? Entonces lo lograron convencer así de que, pues para que no creara más problemas, no la pusiera en la SEP, pero sí la puso en la Secretaría de Turismo, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron en cultura? Este sexenio, pues fue conocido sobre todo porque se desarrolló el cine de ficheras, ¿no? Que es tan característico en esta época. Bueno, entonces, ¿cuál fue la oportunidad que tuvo López Portillo? Que después de que estábamos, pero en una situación en bancarrota, el país, empiezan a descubrirse más yacimientos petroleros, ¿no? Y entonces dice Portillo, pues es el oro negro para todos, ¿no? ¿Y qué empieza a hacer? De lo mismo que Echeverría, ¿no? Empezar a invertir en proyectos que tenían baja productividad. Empezó también a crear más plazas en el sector público porque él decía, vamos a administrar la riqueza, ¿no? Por fin México va a ser el país de primer mundo y vamos a tener todos los mexicanos ya somos ricos, ¿no? Ya somos de los países petroleros. Ya se veía la gente viviendo como en estos países árabes, ¿no? Entonces empezó a invertir en todo también, ferrocarriles, energía nuclear, petroquímica, infraestructura para el campo, vías rápidas a la Ciudad de México, expansión de la planta siderúrgica, en todo, ¿no? Pero vean, como en este ejemplo, ¿no? Que se hace la torre de Pemex, que se califica como un elefante blanco, como muchas obras. ¿Qué entendemos por esto? Como un elefante blanco. Y se habla que ha habido muchas obras de muchos presidentes que son el elefante blanco. O sea, cuando se hacen obras millonarias, pero que no sirven para nada, ¿no? O sea, es un gasto en el dinero, ¿no? Entonces, también el sindicato de Pemex, y ahí está la tremenda corrupción, ¿no? Los líderes sindicales se convertían en contratistas y subcontratistas, o sea, ellos estaban siendo beneficiados
Y bueno, Pemex era la caja de donde salían todos los gastos y bueno, los gastos eran muy altos y por supuesto que no aguantó la paraestatal, ¿no? Imagínense que para 1981 ya debía el 87% de sus activos, o sea, todo lo que iba a sacar, ya casi todo, se debía, ¿no? También el problema fue, y la crítica que hacen muchos economistas, es que los empresarios también empezaron a gastar e invertir sin considerar que esto podrían venir problemas económicos para el país por el programa económico que estaba siguiendo, ¿no? Entonces, llegó el momento en que también la banca internacional le cerró las puertas, pues porque vamos a ser ricos, todo lo que se está vendiendo en petróleo nos va a ayudar a pagar deudas, pero llegó el momento en que se agotaron todas esas reservas o sea, no aprendió de lo que le pasó a Luis Echeverría, ¿no? Entonces, las reservas del Banco de México también las utilizó y se agotaron. Entonces ya el país pues ya no tenía recursos para pagar todo lo que había gastado. Y es que también fue un derroche. Cuando se iba de gira López Portillo, por ejemplo, cuentan que pues se iba en un avión, ¿no? Un avión de la fuerza, del ejército, ¿no? De la Fuerza Aérea. Y por ejemplo, tuvieron que hacer una visita a Inglaterra y resulta que en el Palacio de Buckingham no les permitían que entrara el perrito de la esposa de López Portillo. Y que entonces lo que hicieron fue mandar al perrito de regreso en el avión, ¿no? Además de que pues la señora viajaba a todas partes y viajaba con su piano de cola. ¿Se imaginan también cuánto cuesta hacer todo eso? Entonces, bueno, vivían como reyes, se hicieron muy ricos también toda la familia y allegados, ¿no? Y bueno, ese exceso en los gastos, pues claro que pegaron a la situación del país. Entonces, el problema fue que los intereses que tenía que pagar México eran tan altos que tenían que cubrir, dice, casi la mitad de las exportaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, el país estaba al borde de la quiebra. Hubo intelectuales, y aquí va a ser bien importante el papel de los intelectuales, porque, bueno, personas como Eberto Castillo y Gabriel Said siempre estuvieron a través de diferentes medios de difusión, y bueno, Eberto Castillo después es parte de lo que es la naciente izquierda en México. Pues ellos advirtieron del despilfarro y que esto nos iba a llevar a la ruina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en 1981, en junio, este es un acto histórico, pues resulta que empieza a haber una crisis del petróleo en el mundo y entonces empiezan a bajar los precios del petróleo, ¿no? Del barril de petróleo. Y ¿saben qué hizo López Portillo? Díaz Serrano, que era el director de Pemex, le alertó de la situación, pero pues Portillo no quería bajar el precio, pues porque la deuda y los intereses, y necesitaba mucho dinero, y dijo, pues ¿cómo vamos a bajar? Entonces ordenó que a los que quisieran, a los países, les dijo, si ustedes quieren el petróleo de México, me lo van a comprar a este precio, y es más, le subió. En todo el mundo estaba bajando el precio del petróleo, pero aquí a él se le ocurrió que pues iba a ser más caro y les dijo, y si quieren el petróleo, si no, pueden irse a comprarlo a otro lugar. ¿Qué creen que hicieron todos los países que compran petróleo a México? ¿Pagaron el precio del petróleo mexicano? ¿Qué crees, Cynthia, Tylee? ¿Crees que los demás países se sometieron a esta política que iba en contra de lo que que estaba marcando el mercado petrolero? ¿O Diana? Por supuesto que le dijeron que no y dejaron de comprar el petróleo mexicano. Entonces, vean, ahí generó otra de las grandes crisis económicas, porque ahora ya no teníamos ni lo de la venta de los barriles de petróleo. Entonces, bueno,
sale ahí en un discurso, en un informe de gobierno que va a defender, ¿no? Esta frase del peso como un perro. Pero ¿saben qué pasó? Que la moneda se devaluó, estaba en 22 pesos el dólar, en pocos días llegó a 70 pesos el dólar. ¿Por qué nos afecta el que suba el dólar? ¿Por qué? Podemos decir, pues nosotros ni viajamos a Estados Unidos, ¿no? O sea, no nos tendría que afectar. ¿Por qué nos afecta que suba el dólar, chicas y chicos? ¿Por qué crees, Brenda? Lucero, Belén. Pues nos afecta porque todo lo que se compra en el mercado internacional está fijado en dólares. Entonces, imagínense que necesitamos maíz y supongamos que, estoy inventando, ¿no? Que cuesta la tonelada $100, ¿no? ¿Y cuánto sería si valía 20 pesos los $100? A ver, eso sí me pueden ayudar con las cuentas, ¿no? ¿Cuántos serían pesos mexicanos para que vayamos viendo? $100 por 20 pesos que estaba, pues se pagaban 2,000 pesos por tonelada de maíz. Pero resulta que necesitamos, ¿cuántos dijimos? ¿Cuántas toneladas? Ay, 100 toneladas, ¿verdad? Dijimos por 20, ajá, son 2,000 pesos, ¿no? Pero imagínense, vamos a comprar esas 100 toneladas de maíz, pero ahora por 70 se tienen que pagar 7,000 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, eso requiere un mayor gasto. Entonces, ese es uno de los tantos situaciones, no es la única, por la que sí nos afecta el dólar, ¿no? Además de que todos los precios internacionales también se manejan cotizados con el dólar, por eso es que a nosotros nos afecta que suba el dólar. Y bueno, véanlo en términos prácticos, ¿no? Si nosotros vamos a Estados Unidos y, por ejemplo, una Coca-Cola hace 4 años que tuve la oportunidad de ir a Houston, costaba $2. ¿Cuánto sería por 20 pesos el dólar? 40. Imagínense que subiera a 70 el dólar. Una coca de $2, ¿no? ¿Cuánto me hubiera costado? 140 pesos, ¿no? O sea, a lo mejor es un ejemplo banal, pero un poco para que vean cómo pues cómo nuestra moneda se deprecia, vale menos si sube el dólar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, despide a Díaz Serranos porque, bueno, Díaz Serrano quiere disminuir el precio y, bueno, estamos entonces ahora en una situación terrible. Para colmo, en 1982, si ustedes recuerdan, pues se siembra, hay un terremoto que destruye muchos edificios importantes en la Ciudad de México y, bueno, también en los alrededores. Y bueno, pues México de nuevo está en quiebra, ¿no? Por lo que, como se señala en el video, para poder controlar la situación económica, entonces nacionaliza a la banca. ¿Qué quiere decir con nacionalizar? ¡Ay! ¿En serio no se ven? ¡Ay! Me hubieran dicho, a ver, estoy de nuevo compartiéndolas. A ver, ¿dónde están? Me marcaba aquí que se estaba viendo. ¿Ya se pueden ver? ¿Tamara? Ya, Miss. Ay, muchas gracias, Tamara. ¿Sí? Entonces, bueno, se nacionaliza la banca. ¿Qué quiere decir nacionalizar? Cuando dejan de ser privados las empresas y pasan a ser parte del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, se nacionaliza la banca
Y bueno, esto también causa un gran malestar entre el sector empresarial, ¿sí? Entonces, bueno, ya como vieron ahí en el video, pues él llora y dice que él es el responsable del timón, pero pues no de la tormenta que se desató con la crisis en el país, ¿no? Entonces, bueno, con esto viene un aumento de tasas de interés, fuga de capitales, ¿no? Otra devaluación. Aquí, bueno, esta es otra anterior, ¿no? De 26 a 47, pero recuerden que llegó hasta 70. ¿Qué es lo que hizo para tratar de solucionar esto? Pues que empezó a aumentar los salarios del 30%. ¿Cuál fue el problema? Que de nuevo, como le pasó a Echeverría, el problema fue que pues disparó más aún la inflación y bueno, con el disparo de los precios, ¿no? Entonces vemos que no sé si ustedes, bueno, les haya platicado su familia de algo de esa crisis, pero fue realmente una crisis muy dura porque mucha gente perdió sus casas, perdieron empleo, cerraron muchísimas fuentes de trabajo, muchas empresas quebraron. Realmente, bueno, en esa película donde les señalo, que les comenté, bueno, ahí pinta muy bien lo que mucha gente sufrió y de todas las clases, ¿no? Entonces ahí termina el modelo de desarrollo compartido con una situación muy, muy difícil para el país. Y bueno, acá vemos que pues lo que ustedes señalaban, aquí están los ejemplos, ¿no? De lo que pasó. No sé si alguien quiera comentar algo o tenga una pregunta. ¿No? Bueno, entonces, en este modelo vemos que fue también desastroso, pero aún más que el modelo anterior. Y vamos a ver en la siguiente clase el otro modelo económico. Pero antes quiero, compartirles rápidamente, espérenme, déjenme checar. Aquí está. ¿Qué pasa cuando llega Miguel de la Madrid? A ver. Realmente el país en ese momento ya está cansado del PRI. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque para muchos estudiosos, espérenme, aquí está. Para muchos estudiosos, eso también se puede ver con todos los movimientos que hay, pues bueno, los datos también que tenemos, o sea, que el país ha estado en quiebra, pues en las últimas décadas, que hay un terrible autoritarismo, ya vimos toda la represión que hay, y bueno, vamos a seguir viendo después con otros temas, en casos específicos, lo que sucedió. Y entonces la gente sale a votar, y esto es algo interesante, por Miguel de la Madrid, pero porque él, en su discurso como candidato, estaba reconociendo los errores que había cometido su partido, y él hablaba de que iba a ser algo distinto, ¿no? Todavía no hay una oposición, y entonces vean la importancia, es que pues tengamos oposiciones serias, ¿no? Y que están proponiendo. Entonces parecía que la misma oposición pues iba a estar en el gobierno de Miguel de la Madrid. La ventaja, bueno, y él habla de que pues se perdieron muchísimas oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Y vean, este discurso le llevó a la gente, porque no había límites en la silla presidencial, ¿no? Y ya tenía alguien que ponerle límites, ¿sí? Entonces, empiezan a ocurrir varios fenómenos diferentes, distintos, que décadas después vamos a ver tienen un auge muy importante. Y por ejemplo, en el sureste, los obispos empezaron a sembrar lo que es la teología de la liberación, que son con el obispo Samuel Ruiz, no sé si ustedes recuerden,
¿no? Que empieza a hablarles de que, bueno, los indígenas deben dejar de ser explotados. Y se da en Chiapas porque, si ustedes recuerdan, bueno, es a donde surge después el movimiento zapatista de liberación nacional, que es un fenómeno que le va a dar en la torre y pues de alguna manera una bofetada de golpe, de guante blanco cuando es presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pero aquí es a donde se empiezan a gestar estos movimientos que defienden los derechos de los indígenas, porque es increíble que todavía en estos lugares es una explotación casi esclavista de los indígenas, ¿no? Hay hacendados, hay empresarios que les pagan una miseria a los indígenas por hacer el trabajo y son empresas pues realmente ricas, ¿no? Pero no respetan los derechos ni garantías ni humanas ni de trabajo de los trabajadores. Ese es un ejemplo, ¿no? Y en el norte empieza a surgir el PAN como una fuerza que se va a oponer al PRI, ¿no? Entonces, pero vamos después a ver cuáles son los orígenes de los distintos partidos políticos. Bueno, entonces, a lo que apuesta López, Miguel de la Madrid, es una renovación moral, ¿no? Y la guerra contra la corrupción, que ya vimos que todos nos los prometen, ¿no? Entonces, vean, 76% de los votos gana, pero resulta que recién él toma, o sea, fíjense, ese discurso a donde él dice que va a acabar con la corrupción y va a acabar con todo eso que ha llevado a la corrupción, hay un evento terrible para el país que es una señal. ¿Cuál fue? No sé si ustedes, bueno, no, ustedes son muy jóvenes. La explosión en San Juanico, ¿no? O sea, uno de los ductos de gas de Pemex explota y los sospechosos fueron los líderes del sindicato de Pemex. Para los historiadores, y bueno, también quienes estudian estos temas, señalan que el problema era que fue una señal que mandó el líder sindical de decir, pues aquí estoy y yo no me voy a someter, ¿no? Y ve mi poder, ¿no? Pues no mandas tú acá, de alguna manera, ¿no? ¿Quién era este líder? Joaquín Hernández Galicia Laquina, que seguramente ustedes oyeron en las noticias hace algunos meses, apenas salió de una cárcel estadounidense. Pero fíjense, juzgado por delitos en Estados Unidos, no en México. ¿Qué pasaba con Laquina? Y aquí es a donde vemos este tipo de corrupción. Este hombre, pues imponía diputados, senadores, regidores, también era dueño de barcos, de haciendas, de fábricas, de tiendas, de diarios, de escuelas, o sea, de un chorro de empresas, ¿no? Tenía un gran poder. Y es entonces cuando pensamos cómo el Estado había logrado, o sea, no era un Estado todavía fuerte, porque había personas que se imponían, ¿no? Con todo este poder. Y aparte tenía todas esas empresas y no pagaba ni un peso de impuestos, ¿no? Como nos señala Enrique Krause, la quina entonces era consecuencia del sistema político mexicano. Y pensemos si no seguimos teniendo actualmente empresarios de ese tipo, ¿no? Y bueno, creo que un caso es el de Ricardo Salinas Pliego, que es un empresario muy rico, pero que se ha hecho rico con base en todas las programas y negocios que tiene con el gobierno y que no paga tampoco impuestos y que nadie le hace pagar impuestos. Y él ya dijo que no lo va a hacer, ¿no? Es un empresario que no puede hacer negocios en Estados Unidos porque ahí es buscado por fraude. Entonces, bueno, es interesante cómo pues pareciera que sigue sin pasar nada con este tipo de hombres, ¿no? Entonces, bueno, en el 85, ¿se acuerdan, perdón, del terremoto? Ese fue otro grave error que tuvo Miguel de la Madrid. No sé si alguien recuerda, y si alguien quiere comentar algo de estos temas que estamos viendo, bueno, adelante, ¿no? El problema fue que el gobierno no hizo nada después del terremoto. Ustedes seguramente han visto en imágenes cómo
edificios se vinieron, pues se destruyeron, ¿no? Hoteles. Y quien salió a las calles, vean, fueron sobre todo los estudiantes de diversas universidades, la gente. Y ahí es otro ejemplo de cómo había esa unión todavía, esa solidaridad de la gente, de que con palas seguramente también oyeron que personajes importantes como este tenor mexicano, Plácido Domingo, también estuvo con palas sacando escombros. El peor error que cometió, además de no reaccionar y ayudar a la población, de dejarla sola, fue que todavía declaró el gobierno que no necesitaba la ayuda de ningún otro país, ¿no? Cuando la situación era totalmente diferente. O sea, esa idea del nacionalismo mal entendido y que tanto daño le hace y que se sigue utilizando desgraciadamente ese discurso. ¿Por qué? Porque no deja abierta la posibilidad de que claro que necesitaba el apoyo internacional que muchos países enviaron, ¿no? Pero no sé si recuerdan qué pasó. Que pues en algunas zonas hasta los perros se robaron, ¿no? Entonces, que muchas del equipo que mandaron otros países para la gente, bueno, terminaron vendiéndose y muchos funcionarios públicos estuvieron atrás de todo este robo. O sea, ni ante la desgracia, ¿no? Pues se conmovieron no solo la población política, sino también la población civil. Pero bueno, lo que es importante rescatar es el hecho, y vean, es importante porque son los universitarios los que tienen un papel preponderante, ¿no? Las universidades hicieron grandes centros de acopio, ellos clasificaban y ellos, pues eran los que hacían, manejaban toda la logística para atender a la población. Entonces, bueno, un grave error que tuvo de la Madrid, ¿no? Bueno, entonces resulta que aquí es importante históricamente porque por primera vez, después de muchos años, gana un partido de oposición a en Chihuahua pero, y bueno, sobre todo por la coerción que hay del PRI de no reconocer este triunfo, ¿no? Y vean, aquí sale Manuel Bartlett, que es poblano y que actualmente está en este gobierno. Él era secretario de Gobernación y entonces, bueno, empezó a alertar sobre el peligro de la llegada del PAN, ¿no? Con esto, el papel de la iglesia, los empresarios, Estados Unidos, en fin. Bueno, entonces, bueno, aquí eso ya habíamos visto esto. Bueno, no, esto es del 94, que después vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces, ese es uno de los principales errores y problemas que tuvo el gobierno de Miguel de la Madrid. Aunque ya para algunos historiadores se marca que Miguel de la Madrid ya empieza a instaurar más bien un proyecto neoliberal, aunque marcadamente lo vamos a ver con el siguiente presidente, que es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que ya es muy, bueno, sabemos ya más de este gobierno. Bueno, entonces, ¿cuáles son los otros problemas a los que se enfrenta de la Madrid? Es también los problemas económicos, pero también políticos, porque muchos de estos personajes, bueno, tienen que, no quieren dejar el poder y entonces son también algo que van a seguir peleando, ¿no? A ver, no sé si tengan algún comentario o algo más sobre este gobierno, digo, sobre este modelo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué pasa? Al final deja una gran deuda también Miguel de la Madrid. No hay un crecimiento económico a pesar de que era la esperanza
de 6%, o sea, en lugar de elevarse ante esta crisis, cae el salario, ¿no? Y la devaluación llegó, ¿saben hasta cuánto por dólar? A 925 pesos. Estábamos en 76 pesos, ¿no? Luego 100, bueno, llegó hasta 925 pesos por dólar. Entonces, con eso, ustedes ya pues se darán cuenta la grave situación que hubo también con esto, ¿no? En el país. Y bueno, aquí también lo importante a destacar es que no tenemos una gran oposición, que la oposición que viene a ser más fuerte es la oposición del PAN. Los movimientos todavía de izquierda tienen un gran desprestigio y bueno, se sigue atacando esa idea, ¿no? Chicas, no sé si tengan alguna duda, o sea, por eso se entiende cuando les comenté, cuando nos hablan los partidos políticos de que estábamos mejor antes, pues estamos viendo las evidencias históricas que pues cuando estuvimos mejor, ¿no? Entonces, pues no nos dejemos engañar por esos discursos. A ver, y quiero que se entienda, no por criticar a un partido u otro, estoy defendiendo al otro. En historia no hacemos eso, ¿no? Tenemos que comprender las cosas. Ahora, para cerrar este tema y entrar al siguiente, les comentaba al principio si ustedes habían visto cuál es ahorita el problema que hay en el sistema político con las declaraciones que se han estado dando y los conflictos de interés del presidente. No sé si alguien nos quiera comentar. Y que bueno, nos viene muy bien esta información con lo que estamos señalando. Para ver si, a ver, ¿alguien escuchó? ¿Alguien nos puede hablar específicamente del problema con su hijo, por el que precisamente hizo una declaración y lloró en defensa de sus hijos? ¿De qué se le acusa al hijo? Bueno, miren, otra nota que también tiene que ver con los temas que estamos viendo es que en esta semana asesinaron a un campesino que se oponía a la construcción de una termoeléctrica en Morelos. También reprimieron la Casa de los Pueblos en Puebla y encarcelaron a normalistas en Michoacán, ¿no? Entonces vemos que los problemas que todavía estamos revisando en este primer periodo todavía se siguen dando. A ver, chicos, y aquí es un tema bien interesante porque es el papel que está jugando el periodismo. ¿Ustedes saben a qué se le llama el cuarto poder? ¿O por qué al periodismo se le llama el cuarto poder? Ejerce un poder importante porque vean cómo a través de las noticias empieza también a generarse conciencia de algún problema o perfilar hacia dónde vamos, ¿no? Ustedes pueden ver los distintos noticieros y vean el discurso que tienen y van a ver unos que están en contra y en pro, ¿no? Del gobierno en turno. ¿Cuál es el problema del periodismo en nuestro país? Que para sobrevivir, y esta es una discusión que señala gente que sabe del tema, no se ha legislado porque, bueno, no sé, imagínate, Belén, que tú tienes una empresa de noticias y si el gobierno es tu principal cliente por la publicidad que va a hacer y recibes millones de pesos por esta publicidad o de apoyo, ¿tú vas a hablar mal del presidente en turno? No. Sí, pues no, porque tendrías miedo de que te quiten el subsidio y es de lo que vives, porque de publicidad, pues no viven muchos, ¿no? Entonces, ese es el problema que pasa, ¿no? Mientras sigan dependiendo y que el principal cliente sea el gobierno, bueno, es el problema. ¿Qué pasa ahora? Que el periodismo se ha utilizado también como una forma de ataque, o sea, se ha politizado.
El caso ahorita es con las declaraciones de Loret de Mola. ¿Alguien nos puede dar el contexto rápido de qué fue lo que hizo Loret de Mola? Que incluso hubo apenas una tendencia de que todos somos Loret. Claro, bien, como nos lo dice Jessica, ¿no? Los medios de comunicación y la prensa son un sector dotado de poder e influencia en los asuntos políticos del país. Claro, ellos pueden destrozar o ayudar, ¿no? A un gobierno. Desde antes, casi todos los medios noticiosos y periodísticos, bueno, pues recibían lo que se llama el chayote, ¿no? Que seguramente han oído. Y fueron pocos los medios, pero sí los hubo, y el surgimiento, por ejemplo, de una de estas revistas muy críticas con Julio Scherer fue la revista Proceso. Entonces, bueno, si nosotros vemos los últimos escándalos que hemos oído, como el caso de Acteal, el Pemex Gate, las tranzas de Vamos México, los amigos de Fox, de García Luna, de la Casa Blanca o la estafa maestra, todo lo supimos por el periodismo independiente, o sea, de cómo se están robando el dinero, ¿no? Todos los funcionarios y cómo hacen las tranzas. Pero ¿qué pasa? Este es un periodismo independiente crítico, que es muy incómodo para el gobierno, y hay otro tipo de periodismo, como mucha gente, bueno, lo señala, y ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, hay que ver las fuentes, de que, bueno, y de que Loret de Mola ha sido un periodista que, bueno, él ha trabajado bajo encargo, ¿no? Que es algo que empezó desde Miguel Alemán, ¿no? Se pagaba a los periodistas para que callaran o para que dijeran algunas notas. Y si no están de acuerdo, adelante, chicas, si tienen otros argumentos o creen que realmente es un periodista honesto, Loret de Mola. No sé si recuerden los escándalos en los que estuvo Loret de Mola, que fue por lo que salió de los noticieros Televisa. Sin embargo, le sigue pagando Televisa en una nueva plataforma que está en Estados Unidos, o sea, no está desligado completamente, ¿no? Además de que, bueno, sí, ha estado siempre, fue un periodista siempre a favor, por ejemplo, del gobierno de Peña Nieto. A ver, pero ¿qué opinan, chicas? ¿Se acuerdan de los escándalos? Uno, el de la niña Paulette, ¿cómo se llama? Paulette, ¿no? Que no encontraban el cadáver y que se hizo un gran escándalo, y hubo todo un reportaje de la niña que al final apareció abajo de su colchón. ¿Sí se acuerdan? Y que, bueno, fue un medio de distraer a la población, de estar pendiente mientras el país pues estaba agonizando. O sea, cómo utilizan la distracción para que nos desatendamos de los problemas. ¿Cuál otro? Fue el ¿te acuerdan con el último temblor que también fue grave en la Ciudad de México? Y que estuvo cuánta gente pendiente de Frida Sofía. ¿Sí se acuerdan del hecho? De que estaba abajo en los escombros y que oían y que se comunicaban en el celular y que fue puro invento. Y vean, otro medio de distracción, ¿no? También para desviar los problemas del país. Y otro de los casos también que tuvo que causó problemas internacionales fue el montaje que hizo con el caso de esta francesa, Florence Cassés, e Israel Vallarta. ¿Se acuerdan que filmaron cómo se hizo toda la detención y demás? Y que pues, después que se supo, ¿no? Que todo fue un montaje, un espectáculo. Entonces, eso es grave porque se está pagando un medio, ¿no? Para difundir una historia creada, ¿no? Con ciertos intereses, y que se están violentando los derechos humanos de ciudadanos. El problema fue que se metieron con una ciudadana francesa. Y bueno, el caso es muy interesante, cómo llegó a cortes internacionales, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que en esta tendencia que se generó de todos somos Loret, los periodistas decían, no todos somos Loret, porque él no está haciendo un periodismo crítico, él está sirviendo también a ciertos intereses.
Claro que tampoco defienden al gobierno, porque desde la tribuna se está criticando a periodistas. No sé si vieron ayer el reclamo que hicieron los periodistas en el Congreso. Vean, eso es importante. Los periodistas fueron al Congreso y dieron la espalda a todos los legisladores, a los tribunales, protestando porque siguen matando a los periodistas, ¿no? Entonces, claro que es una situación crítica porque todavía ayer asesinaron a otro, ¿no? Entonces, son muchos problemas. Ahorita el conflicto de interés con el hijo, y que bueno, desafortunadamente se ve que el hijo no es hábil de López Obrador, porque ahorita si se le acusaba de un delito de favorecer a los intereses de algunas empresas privadas de Pemex, por los contratos que se hacen millonarios a Pemex, con las últimas declaraciones él no había declarado nada. Claro que se han visto presionados por toda esta información que están sacando, y resulta que la última declaración del hijo, ¿alguien supo cuál fue? Que declaraba que trabajaba en una empresa y que él no era funcionario público, que él vivía de lo que trabajaba en una empresa, no me acuerdo cuál, en Estados Unidos, como consultor legal. Pues, ¿cuál es el problema? Que eso destapa ahora, el periodismo ya lo sacó, que también está embarrado en esas tranzas, no solo Pemex, sino también la Comisión Federal de Electricidad, y que también está cometiendo un delito porque en Estados Unidos, para trabajar, se tienen que presentar exámenes para poder ejercer, en este caso como abogado, pero para muchas profesiones se tienen que hacer certificaciones y evaluaciones para poder ejercer la profesión. Y resulta que todas esas plataformas son transparentes y resulta que no está. Entonces está ejerciendo de manera ilegal ese trabajo, y entonces ya le dio más elementos pues para ver lo que está pasando. Ahora, vean, esto es interesante porque las políticas estadounidenses son muy diferentes a las mexicanas, y cuando las empresas están cometiendo actos de corrupción o favoritismos, el gobierno estadounidense investiga a esas empresas por los actos de corrupción. Son muy duros en ese sentido. Entonces, por darle el empleo al hijo del presidente, ahorita estas dos empresas pues ya están metidas en grandes líos. Pero vean, o sea, yo lo que quiero que vean es cómo se va a resolver esto, porque ya no solo son cuestiones del país, sino ya son problemas y conflictos con Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy interesante, oigan las noticias para ver cómo se desarrolla esto que hemos hablado del Estado de Derecho. Bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Sí, claro, lo de los estudiantes de Ayotzinapa, sí, tienes razón, Tamara, o sea, realmente es un asco, ¿verdad? Lo que han hecho los políticos. Por eso, bueno, creo, no sé ustedes qué opinen, es no defender a ninguno, no es, o sea, lo que tenemos es que exigirles que hagan su trabajo, ¿no? Y no subirnos a estos mensajes de odio. Bueno, chicas, nos vemos la siguiente clase ya para ver ahora cómo nos va con este nuevo proyecto neoliberal que de acuerdo al gobierno se acabó, pero vamos a ver si es cierto que se acabó ese modelo o sigue siendo el mismo, ¿sí? Bueno, lean la lectura, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, Miss. Adiós, Tamara. Adiós. Hola, Miss, que esté bien. Igualmente, Belén, que estés muy bien.